Danos paciencia, los niños están aquí con nosotros, ¿verdad? Pero es tan importante que ellos también comprendan que esto es parte del servicio a nuestro Dios. Muy bien, continuamos en este capítulo 7 de Juan. Si usted es la primera vez, sepa de que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan texto por texto. Vamos en el capítulo 7, la última vez vimos, ¿verdad?, que los judíos están celebrando o teniendo una tremenda celebración, cosa que hacían todo el tiempo, todo el año. Y como era obligación de todo varón hacerse presente, estos líderes esperaban que el Señor Jesús también se hiciera presente. Ya hemos visto, ¿verdad?, que ellos andan desesperadamente buscándolo. ¿Para qué? Para matarlo, para asesinarlo. Literalmente eso es lo que andan, lo que el Señor ha causado en sus corazones, en sus vidas. Y qué tremendo, ¿verdad? Que también ya vimos que para justificar su acto, lo empezaron a acusar de blasfemo. Dijimos que eso es la manera más baja que un ser humano puede insultar a Dios. Lo acusaron también de loco. Lo acusaron incluso diciendo que tenía demonio. Pero ¿sabe qué? Todo eso o todos esos insultos era más que todo porque el Señor públicamente había delatado la hipocresía que había en sus corazones. O peor aún, públicamente el Señor los había identificado como hijos del mismo diablo. Ahora, muy diferente a los insultos de ellos, estos no eran insultos de parte del Señor. No, esto era la realidad. Las demás personas, a estos líderes les besaban la mano, pero no el Señor. El Señor los identificó quién era que los dirigía y no tuvo temor. Los había identificado porque era importante que los demás vieran, que nosotros lo viéramos, que ese sistema religioso, el diablo ya se había apoderado de él. El diablo puede hacer eso. Ahora, algo importante que vimos o vemos con el Señor Jesús es de que a pesar que lo buscaban, a él no le importó. Y la palabra del Señor nos hace ver que a mediados de la fiesta, él se hizo presente. Y mira qué tremendo, que a donde se va directamente es al templo, al mayor punto de concentración de las personas. Y algo muy importante es que tan pronto él llega, ¿qué hace? Comienza a enseñar, comienza a predicar. Es decir, que el Señor no llega ahí para provocarlos. Tampoco Él llega para mostrarles que Él no tiene ningún miedo. No, el Señor no necesitaba probarles nada a ellos, ni a nadie, ni al enemigo. Lo vimos, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, no, Señor. Yo vengo a hacer mi voluntad. Y Él llega entonces a predicar, a enseñar la palabra. ¿Por qué eso es tan importante? Porque desde un principio, al principio de su ministerio, Él lo dijo. Lo vemos en Marcos, lo vemos en Lucas. Y Él les dijo a los discípulos y le decía a las personas, es necesario que yo vaya a otras ciudades para que también vaya a predicar la palabra. Y Él añade, porque para eso he venido. En otras partes dice, porque para eso he sido enviado. Ahora, esto para nosotros. ¿Será de que si al Señor Jesús no le importó poner su vida en peligro por dar el mensaje? ¿Será entonces o querrá decir que el mensaje que él traía era un mensaje importante? Con letras mayúsculas tenemos que decir definitivamente. Porque el mensaje que él traía era uno respaldado por el mismo Dios. Era un mensaje lleno de poder.
Era un mensaje que podía cambiar a las personas. Ahora entonces, si a Jesús no le importó presentar su vida o exponer su vida, ¿qué no eso también nos dice a nosotros? O por lo menos eso debería de golpear nuestros corazones. Y si no, por lo menos incomodarnos. De que si el Señor a nosotros nos ha salvado, es porque también ha encomendado un mensaje de vida o muerte. De vida porque el que cree será salvo, dice la palabra, amén. Y de muerte porque también la palabra dice que el que lo rechace será condenado. Podemos entonces llegar a la conclusión de que el Señor nos ha salvado no solo para adornar este mundo, pero nos ha enviado porque tenemos que dar este mensaje. Y yo creo de verdad que en cuanto a esto tenemos que tomar la posición del apóstol Pablo. Y él dijo de que ya hay un ay sobre nosotros si no predicásemos este evangelio. Así lo dijo el Señor. Y conocemos, ¿verdad?, que el significado de lo que es ay. Porque mire que algo que podemos ver es de que a pesar de que el Señor conocía las cosas horribles que habían dicho de él, todavía el Señor no los había descartado. Y todavía hace unos grandes intentos para darles razones para que ellos creyeran en él. O por lo menos para que algunos creyeran. Pero el Señor entendió que necesitaban escuchar ese mensaje porque era lo único que podía salvarlos. Al menos algunos. Y esa es la manera como nosotros tenemos que pensar. Amén. Abra sus Biblias, por favor, ahí en Juan, en el capítulo 7, y leamos del versículo 17, otra vez, de ese versículo 17, y vamos a leer hasta el versículo 24, para que veamos más de esas razones que el Señor les estaba dando a conocer, y yo creo que van a ser muy importantes para que nosotros tanto la apliquemos a nuestras vidas, para que la enseñemos a otros. Y si usted no conoce al Señor, yo creo que también es muy vital lo que el Señor nos enseña aquí. ¿Lo tiene? Oiga cómo comienza. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La última vez vimos, ¿verdad?, que la primera razón para creer al Señor Jesús es de que debemos de entender, o él dijo, de el origen de su mensaje, de dónde procedía su conocimiento. Y en el versículo 16, si se va un poquito atrás, él fue bien claro y él dijo, mi doctrina o enseñanza no es mía, sino del que me envió. Dijimos que eso era muy importante. Las palabras del Señor Jesús no eran opiniones inventadas, no eran especulaciones de él. El Señor dio precisamente las palabras que Dios le encomendó que hablara. Añadimos también de que eso también debe de ser la manera como nosotros predicamos. Todo lo que hablamos,
Todo lo que enseñamos no debe de ser especulaciones, no debe de ser nuestras opiniones, no debe de ser lo que yo pienso, no deben de ser palabras para motivar a nadie, no deben de ser palabras para hacer sentir bien a las personas, ni deben de ser palabras para manipular a ninguna persona, sino que nuestra prédica debe de ser solo la palabra de Dios. Es de ahí donde debe de salir nuestro mensaje. Y eso debe de estar siempre presente en nuestras vidas. No solamente al predicador. Debe de ser cada vez que nosotros presentamos el evangelio a otra persona. Muy bien, ya estamos ahí, ¿verdad? Ahora, otra razón para creer a Jesús, aparte de entender que el mensaje del Señor es uno divino, cada vez que alguien o si alguien quiere creer al Señor Jesús, debe de venir con un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios. Y eso es vital para el pecador, para la persona que todavía no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque podríamos venir al Señor por otras motivaciones. Podríamos venir al Señor por tener una mejor vida. Esa es buena. Podríamos venir al Señor por buscar tranquilidad y también es buena. O incluso podríamos venir al Señor porque queremos que nuestros pecados sean perdonados. Todas esas son buenas razones. Pero vea la prueba que el Señor Jesús pone para conocer si alguien en verdad quiere creer en Él, o si en verdad quiere conocerlo. Ve el versículo 17 donde comenzamos. Él dice, el que quiera, oiga eso, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que está diciendo es de que lo que tiene que dominar o el motivo principal de una persona querer venir a Cristo, tiene que comenzar ahí, con la buena intención de querer hacer su voluntad. Y sabe una cosa, esto es lo del Señor, que el Señor conoce si esa es la intención de la persona. El Señor conoce si eso es lo primordial de nosotros acercarnos a Él. Le digo algo, es por eso la misma razón por la que usted a veces ve a personas que asisten y asisten o escuchan y escuchan y nunca cambian. Porque no hay un deseo de ellos querer hacer la voluntad del Señor. El Señor ya se los había dicho a estos líderes, a los judíos. Si va conmigo atrás allá en Juan, en el capítulo 5, el versículo 42, vea las palabras del Señor. Él dice, mas yo conozco que el amor de Dios no está en vosotros. Recuerde que la manera como alguien viene a Cristo es porque el Padre lo ha traído. Quiere decir que ya Dios ha puesto algo en las personas. Y el Señor les dijo, el amor de Dios no está en vosotros. Y vemos que en ellos nunca existió la voluntad o nunca existió el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Nunca lo conocieron. Y así, mire, hay personas, no importa quién se los diga, no importa cómo se los explique, no importa quién les dé la palabra. Puede ser un pastor, puede ser otro. Si en ellos no existe la intención de agradar a Dios, nunca les va a penetrar la palabra. ¿Sabe dónde lo vimos? ¿Se recuerda cuando el Señor sanó a aquel ciego? Y los judíos lo estaban interrogando y le preguntaban, dinos, ¿cómo fue que te abrió los ojos? Y podemos ver la desesperación del ciego. Y les dice, pero si ya se los he dicho y no quieren oír,
Ese es un sinónimo a decir, no quieren creer. Era en ellos el asunto. Tiene entonces que haber un deseo para hacer la voluntad de Dios. A eso es lo que David le llama al corazón contrito y humillado. Eso es alguien que viene con ese deseo profundo. Porque es ahí, mire, donde comienza la salvación. Podemos decirlo de esta manera. Es ahí donde el Espíritu Santo ha empezado a traer convicción sobre una persona. Es ahí cuando entonces la persona ya está cansada de su maldad. Es ahí cuando ahora la persona empieza a pensar en las consecuencias. Pero es ahí, mire, donde ahora entonces la persona se vuelve en un verdadero buscador de Dios. No en los beneficios, sino alguien que ahora sí tiene sed. Y mire que si lo analizamos, esos fueron los tropiezos de toda esta multitud allá en el capítulo 6 que abandonó al Señor. Vinieron por los beneficios y aún cuando los recibieron fue aquello lo que vino a ser de tropiezo para ellos mismos. ¿Verdad que tantas personas que hemos conocido que se acercan a la iglesia con sus necesidades por falta de trabajo o etcétera, y cuando les llega la bendición, como lo llaman, ahora se alejan, porque la misma bendición que ellos llaman viene a ser también el impedimento, porque ahora ya no tienen tiempo para el Señor. ¡Qué triste! Se trata entonces de nosotros venir al Señor, no a buscar lo que Él puede hacer por nosotros, como decía el hermano, sino a dominar aquello que domina nuestras vidas, comenzando por nuestra voluntad, comenzando por el dominio del pecado, por aquello que nos atrae, por aquello que nos amarra, aquello que nos detiene. Comenzando, mis hermanos, por tener el básico conocimiento de que Dios es el juez, pero al mismo tiempo también es el verdugo. Fue lo que el Señor dijo. Él dice que a quien se debe de temer es aquel, dice él, que puede hacer perecer el cuerpo y el alma y enviar el alma al infierno. Ese es un principio básico para venir a Dios. Tener ese conocimiento. Pero es esto, mire, lo que hace, o es en el momento cuando Dios revela la verdad a una persona. Es ahí cuando el Padre está atrayendo a una persona hacia Cristo. Hay un deseo. Yo le decía a los hermanos en mi juventud, no hace mucho, me empecé a sentir una tremenda necesidad de estar a cuentas con Dios. Y me daba temor de que fuese a perder mi vida y que yo no estuviese a cuentas con Dios. ¿De dónde venía eso? Yo no sé. Pero me empezó a entrar un deseo de que yo tenía que estar bien con Dios. Eso es lo que la palabra dice, mis amigos, mis hermanos, que solo hasta cuando hay un clamor sincero que salga de nuestro corazón y que nosotros tengamos un sincero deseo que Él sea nuestro Señor, es cuando Dios va a empezar a trabajar con nuestros corazones. Oiga cómo lo pone Deuteronomio capítulo 29, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estuvieran allá perdidos. Él le dice, si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Oiga el Salmo 119:2, cuán bienaventurados son los que de todo corazón te buscan. Mira qué cosa, no es nada místico. No espere una señal. Es simplemente venir a Él con un corazón contrito y humillado. Es de
dar una vuelta o querer dar la vuelta. Mire que no sé si le puso atención al proverbio que leímos, el capítulo 1. Esto es una analogía de la sabiduría personificada. Literalmente está describiendo lo que el Señor Jesús hizo. Oiga lo que dice ahí comenzando en el versículo 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. ¿Qué no era eso lo que el Señor Jesús andaba haciendo? Versículo 21. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo ingenuos? Es lo que también quiere decir. Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Oiga el versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras. Vemos entonces ahí, mire, de que solo es hasta cuando nosotros estamos dispuestos a dejar la simpleza, que habla del pecado. Solo es hasta ese momento, ahí en el versículo lo vimos, mire, hasta ese momento cuando Dios hará conocer su palabra en ese corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces primero tiene que haber un deseo de arrepentimiento para que Dios pueda tratar con cualquier corazón. Podemos decir entonces que Dios solo concede ese entendimiento dependiendo de las intenciones del corazón, dependiendo si la persona en verdad quiere caminar con Él o quiere andar de acuerdo a su palabra. No es conocimiento, no es solo oír un mensaje más. Y le digo algo, y si alguien simplemente no quiere, no le tire las perlas del evangelio. No hay necesidad. Busque a otro que quiera. Jesús lo hizo. Los apóstoles lo hicieron. Mire que si nos vamos al capítulo 18 de Hechos, ahí nos encontramos al apóstol Pablo. ¿Y sabe qué hacía? Predicando como siempre. Y cuando Pablo comienza a predicar, él comienza con los judíos. Solo a ellos les predicaba. Así debe de ser. Nosotros comenzamos por nuestra familia, a los de la casa. Pero en el versículo 6, ahí en Hechos 18, dice que cuando ellos se le opusieron y hasta blasfemaron, él entonces dice que sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora iré a los gentiles. ¿Vio eso? Y es interesante para mí, si usted sigue leyendo, que cuando los judíos blasfemaron y se opusieron a él, hubieron un grupo que sí querían ese evangelio, y eran los corintios. Y la palabra del Señor me dice que el Señor entonces le abrió el entendimiento y muchísimos de ellos se convirtieron. Todo entonces está en la actitud de nuestro corazón. Bueno, otra razón para creerle a Jesús, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, es la manera como el Señor Jesús tuvo respeto a la gloria de Dios, a la gloria del Padre. Y con eso el Señor mostró su humildad. Ve el versículo 18, allá en Juan 7, ¿lo tiene? Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. De nuevo, el Señor está haciendo énfasis, una, que sus palabras no son de Él, y otra, que lo que Él anda buscando es la gloria de Dios. Muy diferente a los fariseos. Todo lo hacían por dinero, todo lo hacían por poder.
O muchas veces era puro protagonismo, era pura actuación, eran buenos actores. Bueno, todavía tenemos muchos de esos, ¿verdad? Pero todo eso vino a ser impedimento para que ellos creyeran. Allá en Juan 5:44 recordamos cuando el Señor mismo les dijo: ¿cómo pueden creer si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios? Para poner esto en palabras más sencillas o de otra manera, lo que ocurría con estas personas era de que se interesaban más en las alabanzas o el reconocimiento o la aprobación de los hombres que del mismo Dios. Qué triste. Qué triste. El Señor dio un tremendo ejemplo, ¿verdad? Él se despojó de aquella gloria que le pertenecía, era suya. Ahí lo dice en Juan 17. Y lo vimos, ¿verdad? Incluso al Señor lavando pies sucios. Porque Él mismo lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Los fariseos no le servían a nadie. Todo lo que hacían era por su propia gloria. Incluso, mira hasta dónde habían llegado, que cuando oraban, no les interesaba ser escuchado por Dios, pero sí les interesaba ser escuchado por los demás, por los hombres. Qué tristeza. ¿Y sabe qué es lo que ocurría? Y es peligroso. La aprobación o la gloria de las personas, de lo del qué dirán, se había vuelto una adicción para ellos. Lo estamos viendo en nuestra cultura. ¿Cuántos le dieron like a lo que dije? Hay un interés en que seamos aprobados por la sociedad, sin importar si somos o no aprobados por Dios. Y esto es lo que pasa, miren, en Juan 12, el Señor le dice a estas personas, oiga lo que había ocurrido con ellos. Muchos de esos gobernantes habían creído en el Señor Jesús. Y sin embargo, la palabra del Señor o el Señor dice que no lo confesaron. ¿Por qué? Por temor a los demás, por miedo a los demás, porque les interesaba más el reconocimiento de los hombres que del mismo Dios. A mí me encanta la tremenda humildad del apóstol Pablo, y parte la vemos ahí, miren, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 5. Oye, ¿cómo lo pone el apóstol Pablo? Él dice: nosotros les predicamos a Cristo como el Señor. En otras palabras, ese ha sido nuestro mensaje, el de exaltarlo a Él. Pero a ustedes, Pablo dice, nosotros nos presentamos como siervos vuestros, como siervos de ustedes, no como mayor que ustedes. Pero vea el versículo 7. Dice: pero tenemos este ministerio o este tesoro en nosotros, que somos vasos de barro, para que la excelencia sea del Señor o de Dios y no de nosotros. Qué triste, ¿verdad? Porque ahora pareciera que lo que se exalta es el vaso de lodo, de barro, y no al Señor. Y esa es una fatalidad. Es al Señor es a Él a quien nosotros tenemos que exaltar en todo momento. Amén. Otra razón para creerle a Jesús es la afirmación que Él hizo sobre la pecaminosidad del hombre. Ve el versículo 19. Él dice: no os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros cumple la ley, porque entonces procuran matarme. Vea qué tremenda esa acusación o esa declaración, porque aquí no solamente es
una acusación sobre estas personas, sobre los judíos, sino que también es una manifestación de la santidad absoluta o total del Señor. Pero no solamente eso, aparte de esto, lo que nosotros vemos es la tremenda declaración de la pecaminosidad del ser humano. Y ahí el Señor lo dice, mire, porque nadie cumple la ley. Lo vimos en Romanos capítulo 3. El escritor dice, no hay ningún justo, ni siquiera uno. Y Santiago viene y él dice de que si nosotros quebrantamos uno de los mandamientos, es como si los quebrantáramos todos. La intención entonces de la ley no era necesariamente salvar, porque no puede. Pero la ley era solo para señalar todo lo que se tenía que hacer, y la misma ley indicaba que nadie la podía cumplir. La ley entonces estaba ahí para que nosotros la conociéramos, pero para que también creara en nosotros un deseo abrumador de buscar a Dios, porque nosotros, o para que la persona entendiera que sobre él había un juicio. Y es ahí entonces donde entra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el fin o la finalidad de toda la ley es Cristo. Es ahí donde entra la gracia. Es ahí donde nosotros tenemos que venir con ese clamor, rogarle al Señor. La cosa es que el Señor Jesús viene y los acusa que lo querían matar, sin importar que ellos estaban quebrantando el sexto mandamiento. No. Pero algo que yo quiero que vean también es que la manera como ellos responden es lo que viene a mostrar la realidad de toda persona. Que no pueden, la persona por sí sola no tiene la capacidad para comprender la condición de su pecado. Sí, las personas entienden que son algo malas, pero nunca lo suficiente como para ser condenados eternamente en el infierno. No comprenden el efecto de la maldad que existe en ellos. Así que le dicen, mira al Señor, mire cómo responde. Tú tienes demonio. Eso es lo que te pasa. Estás delirando o delirando, no sé cómo es la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Mire qué descaro. Ya vimos varias veces que lo andaban buscando para matarlo. Pero es ahí donde está el problema de la persona que no conoce a Cristo. No conoce su propio corazón. Oiga lo que dice Jeremías, el capítulo 17, muy conocido, el versículo 9. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Al igual ellos, el pecado estaba enfrente de ellos y no podían comprender que eran unos asesinos. No podían comprender que eran culpables. Con razón, el Señor tenía toda la razón cuando Él le dijo, vuestro padre es el diablo y es Él quien los motiva. Y tan perverso era el corazón de ellos que ellos supuestamente eran los guardianes de la ley y habían llegado a la posición de que ellos podían quebrantarla. Qué tristeza. Adelantando del versículo 21 al 24, volvemos a ver la razón por la que la quieren matar al Señor. Ya vimos, ¿verdad?, que había pasado mucho tiempo y todavía lo andan buscando. Y vimos, ¿se acuerda?, que fue porque el Señor había sanado a un hombre que había estado postrado por un montón de tiempo allá en el estanque de Betesda. Pues lo andaban buscando, lo querían matar simplemente porque el Señor lo había sanado en el día de reposo. El Señor, por misericordia a ellos, trata de explicarles que Él no ha quebrantado ningún mandamiento y trata de hacerles entender. Y literalmente lo que ocurría era esto, lo que les está explicando. Todo niño varón o todo varón judío tenía que ser circuncidado al 8º día, ¿se recuerda? La cosa es de que
cuando muchas veces el día número 8 caía en el día de reposo. Y ellos, por cumplir aquella parte, no les importaba quebrantar el mandamiento de Dios. Y circuncidaban a las personas en el día de reposo. Pues vea el versículo 23. Jesús le dice, entonces, si el hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, solo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y ahí entonces podemos ver la hipocresía y la dureza del corazón o de sus corazones, porque nunca se preocuparon por el necesitado, nunca se preocuparon por el prójimo. A pesar que el Señor ya les había dicho que estaba bien o era lícito hacer el bien en el día de reposo. Porque incluso hasta les había citado la palabra que lo que Dios buscaba era más que el sacrificio, buscaba misericordia en los corazones. Más que querer cumplir con una ley, lo que el Señor quiere es un corazón verdaderamente transformado. Más que un acto religioso, lo que el Señor quiere es que nuestro corazón le pertenezca a Él y que su bondad ahora se empiece a manifestar en nuestros corazones. Para ir finalizando, vea que en el versículo 24, el Señor les dice que no juzguen según las apariencias, sino que su juicio sea justo, refiriéndose también a la manera como lo estaban juzgando a Él. Ahora, esto también aplica para todos nosotros, especialmente si usted no conoce al Señor. Lo que el Señor está diciendo es de que si nosotros vamos a hacer un juicio o vamos a evaluar al Señor, no puede ser basado en lo que yo sienta de Él o en lo que yo piense del Señor. Nuestro juicio debe de ser siempre basado en lo que la palabra dice de Él. Y tenemos que hacer esa evaluación. ¿Tenemos que abrazar completamente al Señor o tenemos que desechar completamente al Señor? Pero no hay un punto medio. Si lo abrazamos completamente, la palabra del Señor nos dice que hay vida eterna. Y si lo rechazamos, también hay condenación eterna. Pero quiero enfatizar de nuevo de que todo comienza con nuestra actitud o con la actitud de nuestro corazón. Tiene que comenzar. Si queremos conocer al Señor por primera vez o si queremos seguir agradándole, tiene que comenzar con el profundo deseo de nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque cuando se le busca de esa manera, no importa el nivel espiritual donde usted esté, cuando le buscamos de esa manera, oiga lo que dice Jeremías, capítulo 29 y el versículo 13. Y ojalá, si usted no ha conocido al Señor o donde quiera que esté, ojalá que usted se encuentre ahí. Y Dios dice, porque me buscarán y me encontrarán cuando me buscaren de todo corazón. ¿Está usted ahí? ¿Se encuentra en ese grupo? No es buscar a Dios por los beneficios, sino buscarlo a Él porque nosotros estamos bajo el dominio del pecado y porque todavía estamos bajo condenación. Y es buscar al Señor porque tenemos un deseo de salir de ahí. Que a propósito, cuando ese deseo está, es porque entonces el Señor ya ha comenzado a trabajar en ese corazón. La palabra del Señor dice que cuando estamos ahí, entonces
Vamos a conocer la verdad, a nuestro Señor Jesucristo, y Él dice que nos hará completamente libres. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.